placer de saludarles nuevamente. En esta ocasión, para presentarles un breaking news, lo que sería un corte informativo muy importante acerca de un documento que ha desarrollado el Optam Institute en su área de inteligencia. Es una actualización de las acciones frente a COVID-19 en los centros de datos, preparado por los editores Ronda Acierto, que es la vicepresidenta de investigación del Optam Institute, y Andy Lawrence, que es el director ejecutivo. Pues bien, les quiero comentar que el Optam Institute dio a conocer los resultados de la encuesta global 2020 de centros de datos, en el cual participaron más de 1,500 entrevistados a nivel mundial pertenecientes a 13 verticales de la industria. La consulta virtual abordó también las tendencias para que los negocios puedan seguir su paso en la nueva normalidad y la digitalización, destacando el importante papel que juega una infraestructura robusta a fin de no obstaculizar los desarrollos digitales que ayudan al crecimiento del negocio, como la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas, la robótica, entre muchas otras. Sin embargo, estas generan una enorme cantidad de tráfico de datos y sin una infraestructura adecuada no pueden ser aprovechados adecuadamente. El estudio también reveló que las prioridades de los operadores de centros de datos cambiaron tras el impacto de la pandemia. Hoy en día, uno de sus principales retos es el personal. Antes, el mayor riesgo operativo de los data centers era la pérdida de negocios. Sin embargo, esta preocupación cayó hasta el tercer lugar tras el COVID-19, estando por arriba de ella la reducción del staff y la reducción de mantenimiento a los equipos, dos aspectos muy importantes durante la operación de un data center. Pero, ¿cuál es el mayor riesgo operativo que cada centro de datos espera para los próximos 90 días? De acuerdo a esto análisis que nos presenta el Optam Institute, la gente respondió. El nivel reducido de personal de operaciones de TI es la principal preocupación, que implica un 32% del total de los encuestados. Una reducción de los programas de mantenimiento de los equipos con un impacto del 15% de acuerdo a esta encuesta. Una pérdida en la ecuación de la demanda e ingresos empresariales es el 17% de los encuestados, los que mostraron su mayor preocupación para un impacto en los próximos 90 días. Retrasos en proyectos o construcción de centros de datos, un 10%. Aumento no planificado para la demanda de la infraestructura de TI, otro 6%. Al mismo tiempo, una cantidad similar de encuestados comentó que su mayor riesgo operativo es la escasez de piezas o suministros de los equipos de infraestructura crítica. Y otros diferentes factores engloban el 14% de los encuestados. Ahora, eh, se comenta que el impacto que puede generar una pandemia en el personal de un data center puede ser catastrófico. El data center puede sufrir caídas no por la infraestructura electromecánica o de TI, sino porque no existe el personal suficiente para operar ese centro de datos, de acuerdo al estudio del Optam Institute. Contar con personal calificado fue otra de las preocupaciones de los operadores de los centros de datos, ya que se les dificulta encontrar ingenieros especializados, mayormente para aquellas operaciones más críticas, y su capacidad para responder adecuadamente a las emergencias. Otro punto destacado del reporte es que tras la pandemia se percibe que la inteligencia artificial adoptará mayor protagonismo dentro de la operación de los centros de datos, ayudando a automatizar procesos o servicios. Un 23% asegura que el incluir la inteligencia artificial no afectará a empleos, solo eliminará errores humanos y agilizará procesos. Esto es lo que despliega esta tabla que les compartimos en esta imagen. Un 34% de los encuestados cree que sí afectará en un lapso menor a 5 años
y el 43% cree que impactará en un periodo mayor a estos 5 años. Con toda seguridad asevera este impacto de la tecnología aplicada a los centros de datos. ¿Esto qué representa? Realmente lo que podemos ver es que básicamente un 77% de los encuestados ve a la automatización e inteligencia artificial como una amenaza. Esto hará aún más crítico el personal que se especialice en centro de datos y con mayor razón tendrá que ser cuidado este recurso humano. La digitalización acelerada obligará a las empresas también a acelerar su adopción simultáneamente hacia los centros de datos de Edge Computing. Cada vez más las empresas han ido migrando el procesamiento de sus datos al punto en donde son más requeridos o al punto más cercano a este. En concreto, el 40% de los encuestados verá algún tipo de incremento en sus requerimientos Edge Computing en este 2020 y el 18% lo incrementará significativamente. Esto va a generar una cantidad importante de tránsito en los centros de datos en el borde, en el Edge Computing y en los centros principales, en los centros de datos principales, activando un concepto que ha estado presente en los últimos años, la resiliencia de la TI, es decir, cómo actúan los centros de datos entre ellos para brindar un servicio continuo a sus clientes. Esto es lo que realmente puntualizó Rhonda Acierto, la directora de este reporte del Uptime Intelligence. La nueva normalidad para los centros de datos vendrá en dos fases, según este reporte del Uptime Institute. La primera es la inmediata, es decir, lo que ocurrirá en los primeros 12 meses, y la segunda será lo que los encargados de la operación de los centros de datos deben reforzar durante los próximos 5 años. Como veremos, dentro de la primera fase, los operadores de centro de datos deberán enfocarse en cubrir los siguientes obstáculos: turnos aislados largos, escasez de personal, protección del personal, reducción del mantenimiento, reaccionar eficazmente a accidentes críticos, acceso limitado y controlado, reestructura de procedimientos, resiliencia de TI, que es un punto muy importante. Y para la segunda fase se deberá analizar y planificar acciones para robustecer el centro de datos, es decir, analizar los impactos a largo y mediano plazo. La planificación de una pandemia se convierte en permanente. Darle una mayor importancia en la gestión a la automatización. Al mismo tiempo, ofrecer una mayor importancia en las herramientas de colaboración y buscar un cambio hacia el Edge Computing. Los servicios críticos ahora son más críticos y debemos enfrentarnos a que debemos considerar una nube con mayor resiliencia de las operaciones. El COVID-19 representa para los operadores y propietarios de instalaciones de misión crítica e infraestructura digital condiciones con amplios desafíos, a menudo imprevistos. Este reporte está destinado a identificar problemas y nuevos desarrollos, ofrecer información y apoyo. Este reporte resalta la importancia de los siguientes temas: el liderazgo, las excepciones en la industria crítica, la seguridad y el control de accesos, la cadena de suministro bajo presión, el tráfico digital y sus nuevas cargas de trabajo, y la demanda del centro de datos como consecuencia de esto. En cuanto al liderazgo, los profesionales de los centros de datos son algunos de los líderes mejor preparados para hacer frente a riesgos extremos y cambios sin precedentes. Los gerentes tienen una mentalidad de alta confiabilidad, están impulsados por procesos y procedimientos y tienen áreas de experiencia ricas y variadas. Aún así, la COVID-19 está poniendo una presión sobre todos los líderes y gerentes. Durante esta crisis, Uptime Institute ofrece algunos consejos para estos líderes, basados en consultas recientes y reuniones con sus miembros. El punto número 1: la gente primero. Destacar la criticidad del bienestar del personal, tanto física como mentalmente, y seguir adelante con las medidas recomendadas.
El punto número 2, compartir información creíble, evitando las fake news. La información reduce el estrés y disminuye el miedo causado por lo desconocido. Debemos compartir regularmente los planos en evolución de la organización. Para obtener información externa, utilice únicamente fuentes gubernamentales y de confianza, de ninguna manera redes sociales o medios de comunicación abiertos. 3. No descuides las necesidades personales. Los gerentes senior deben estar listos y disponibles cuando sean necesarios. Tome descansos cortos y privados, evite las mentalidades negativas y sea asertivo en la protección de su tiempo y prioridades. Sin lugar a dudas, estas medidas permitirán a los altos directivos liderar con mayor eficacia y calma y estar más presentes y disponibles para el personal. ¿Cuáles son las excepciones a las que se refiere el Uptime Institute en cuanto a la industria crítica? Esto es a que en gran parte del mundo existen restricciones a la circulación y al comportamiento. Algunos confinan a los ciudadanos en sus hogares. Algunos operadores han expresado su preocupación de que su personal no pueda viajar al trabajo. La mayoría de los gobiernos mantienen listas de ocupaciones e industrias críticas que están exentas de las restricciones. Las instalaciones del centro de datos no están muy a menudo en la lista. En marzo de 2020, el gobierno de los Estados Unidos se movió para aclarar esto. El CISA, que es la Agencia de Seguridad Cibernética y Seguridad de la Infraestructura, designó al sector de tecnologías de la información y centros de datos como crítico y exento de restricciones relacionadas con la COVID, como refugio en el lugar. Esto también sucede en México. La industria de los centros de datos y telecomunicaciones está clasificada como esencial para las operaciones de la industria en general en México. Las excepciones abarcan específicamente la mayoría de las funciones operativas clave de ingeniería, operaciones y tecnologías de la información. La oficina del gabinete del gobierno del Reino Unido y el Departamento de Educación también han designado ahora al sector de la infraestructura de datos como crítico y el personal está exento de restricciones. El organismo comercial del Reino Unido, TechUK, está presionando para tener contratistas como equipos de limpieza y mantenimiento especialmente añadidos a estas listas de excepción. Otros gobiernos también han declarado que los sectores de TI e infraestructura digital son esenciales y han eximido al personal de infraestructura de datos y telecomunicaciones de las restricciones. En otros lugares, el personal viaja hacia y desde el trabajo bajo directrices vagas. Algunos gobiernos no han clasificado a los profesionales o industrias del centro de datos y su infraestructura digital, así como a las industrias de TI y telecomunicaciones, como exentas, pero han concedido permiso a quienes realizan trabajos importantes o esenciales. Y en el momento de la publicación, algunos países aún no han impuesto restricciones laborales. Los ejemplos de cada uno de estas acciones se muestran en la tabla 1. Para el Uptime Institute se reporta que el personal disperso a nivel mundial no ha reportado ningún caso de personal de centro de datos saludable no expuesto que se restrinja viajar a sitios en cualquier país. ¿Cuáles son las acciones que se están tomando y deberemos seguir? Ponernos en contacto con las autoridades locales para confirmar el estado de la exención e investigar para ello si aún no es explícita. Asegurarnos de que el personal del sitio esté preparado con documentación de su empleo y si procede el plan de respuesta COVID-19 de la organización. Los proyectos de construcción se consideran exentos en algunos países estados. En otros, las reglas están abiertas a la interpretación. Solicitar aclaración a estos puntos. Evaluar los proyectos que podrían afectar la estabilidad operativa del centro de datos. Aplazar, si esto resultara posible. Sin embargo, para obtener más información, les recomendamos que verifiquen y analicen nuevamente nuestro webinar acerca de cómo estamos mitigando los efectos del COVID-19. Con gusto les pondremos la liga para que lo puedan documentar. En cuanto a la seguridad y el control de accesos, los operadores están preocupados por minimizar el riesgo de infección en su sitio,
mediante la reducción del acceso al propio sitio y el aislamiento de los trabajadores. Un ejemplo de esto es Equinix, quien no permite visitantes, clientes, contratistas de clientes o proveedores no críticos de Equinix en sus instalaciones de colocation del IBX en Francia, Alemania, Italia y España. Para sus centros de datos IBX en todas las demás regiones, excepto en la región Asia-Pacífico, la entrada solo se permitirá con cita previa. Otros grandes protagonistas de la industria de centros de datos como Digital Realty Trust están permitiendo el acceso al sitio, pero solo para clientes, socios y empleados que no han viajado a regiones afectadas por la COVID-19 en los últimos 14 días y estén libres de síntomas. Esto, por supuesto, puede suceder a nivel regional. Aunque China está empezando a normalizarse, los visitantes y repatriados de fuera del país deben ponerse en cuarentena durante 14 días como mínimo. Muchas empresas de colocation están promoviendo sus servicios de mano de obra especializada para realizar trabajos remotos, que pueden cubrir las tareas de los técnicos, incluidos los movimientos, adiciones, cambios y mantenimiento de equipo de TI, solución de problemas, incluidos el ciclo de alimentación, de combustible, por ejemplo, y los problemas con las tecnologías de información, enrutadores, firewalls y otros dispositivos, así como el manejo del envío y la recepción en nombre de sus clientes. Algunos ofrecen tarifas reducidas en estos servicios. Los portales de clientes de administración de infraestructura del centro de datos en línea, conocidos como DCIM, también están resultando muy útiles, incluyendo la supervisión remota y la emisión de tickets de soporte de TI vinculados a la funcionalidad de manos remotas. La ya difícil escasez de personal operativo empeorará. Más del 60% de los encuestados en esta encuesta del 2019, que está incluyendo en este reporte el Optam Institute, informaron que tenían problemas para encontrar o retener personal. Las carencias van desde expertos en redes hasta ingenieros mecánicos y eléctricos. Las medidas relativas a la enfermedad y cuarentena exacerbarán este problema. Se debe explorar la automatización de las tareas rutinarias, pero es posible que no sean unas soluciones a muy corto plazo. Muchos operadores han dicho al Optime Institute que no planean tomar riesgos en la falta de disponibilidad o enfermedad del personal clave. La separación de este personal en equipos discretos, por ejemplo, azul y rojo, es común para evitar infecciones cruzadas, aunque es un último recurso. Algunos albergan personal en el lugar o en hoteles cercanos. En un caso también se ofrece alojamiento a las familias de los miembros del propio personal. Las acciones que se están tomando es restringir todo el acceso innecesario a las instalaciones, incluidos los visitantes, los clientes y el mantenimiento no esencial. Siempre que resulte posible, adquirir un nivel de suministro adecuado de productos que reduzcan la propagación de agentes infecciosos. Colocar a los proveedores de personal alternativos en espera, asegurar que los procedimientos operativos estándar y los procedimientos de operación de emergencia sean precisos y puedan ser seguidos por personal que no esté familiarizado con la instalación. En cuanto a las consideraciones de la cadena de suministro bajo presión, la cadena de suministro de infraestructura digital es global e interconectada. Puede tomar solo una escasez de componentes en una región para interrumpir la entrega global de un producto. Los problemas de la cadena de suministro han estado surgiendo esporádicamente, pero hasta la fecha la mayoría han sido superados. El cierre obligatorio de fábricas en la mayoría de las provincias de China a principios de este año resultó en la escasez de servidores y ciertos componentes de TI y también de, por ejemplo, consumibles como baterías para los sistemas de energía ininterrumpible. Ahora hay señales de recuperación en el sector manufacturero chino. Sin embargo, los impactos totales del virus en Europa, Estados Unidos y otros lugares aún no se han sentido. La principal debilidad en la cadena de suministro han sido las personas, con cierres de fábricas que reducen la disponibilidad. Gran parte de la fabricación de componentes de TI siguen siendo intensivas en mano de obra,
Los componentes fabricados en China u otras zonas afectadas pueden estar menos disponibles durante muchos meses. Debemos tener en cuenta que varias de las principales plantas de fabricación de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado se encuentran en Italia, que se ve gravemente afectada por la COVID-19. Los grandes proveedores de equipos eléctricos o de enfriamiento del centro de datos, como el Schneider Electric y Vertiv, han asegurado a los clientes que pueden administrar inventarios y utilizar el flete aéreo para suministrar equipos críticos si existiera un problema. Sin embargo, ambos fabricantes han advertido de la escasez de ingresos. Todos los operadores deben anticiparse a las interrupciones de la cadena de suministro y considerar el potencial de escasez a largo plazo de repuestos y consumibles críticos. Aquellos con cadenas de suministro estandarizadas, con procesos de construcción uniformes que utilizan componentes prefabricados y con contratos de proveedores ya en su lugar, estarán mejor posicionados para soportar interrupciones temporales. Las acciones que se están tomando es anticipar y prepararse para las interrupciones de la cadena de suministro, solicitar más inventario y discutir acerca de los plazos de entrega proyectados con proveedores y los proveedores de los fabricantes directos. Desarrollar planes para hacer frente a la posibilidad de un fallo importante del equipo cuando es posible que no tenga acceso a recursos clave. Prepararse para la posibilidad de interrupciones en el suministro de combustible, especialmente en áreas susceptibles a cortes de energía regulares o situaciones en las que el operador del centro de datos no tenga un contrato de entrega prioritario. Trabajo, la COVID-19 ha interrumpido gravemente la forma en que las personas trabajan y se comportan. Como resultado, las cargas de trabajo digitales, los volúmenes de tráfico y los patrones mismos de este tráfico también han cambiado. La COVID-19 ha interrumpido gravemente la forma en que las personas trabajan y se comportan. Como resultado, las cargas de trabajo digitales, los volúmenes de tráfico y los patrones de tráfico también han cambiado. Por ejemplo, con el tráfico de Internet en todo el mundo hasta ahora, la interrupción ha resultado mínima. El núcleo de Internet, por supuesto, fue diseñado para ser resistente y apoyar el cambio de patrones de tráfico, como está sucediendo actualmente. Sin embargo, la presión se ha trasladado a sitios particulares y al edge computing. Las restricciones de la COVID-19 hicieron que el tráfico pasara de las redes corporativas y universitarias a la banda ancha residencial y de los centros de la ciudad hacia los suburbios. Las redes de los principales proveedores de la nube como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud casi no han tenido impactos relacionados con la COVID-19, según la firma de monitoreo de redes Thousand Eyes. Sin embargo, su servicio de seguimiento muestra un aumento en las interrupciones de la red generalmente hasta febrero y marzo del 2020. El proveedor de servicios de red Cloudflare informa también a esta encuesta que el tráfico en los puntos de intercambio de Internet ocupados y su relación con las ubicaciones físicas donde los proveedores de servicios de Internet y contenido intercambian datos directamente, como en las ciudades de Ámsterdam, Londres y Frankfurt, han aumentado hasta un 20% desde el 9 de marzo de 2020. Lo mismo ocurre con Italia y China, entre las regiones COVID-19 más afectadas, donde el tráfico diario de Internet ha subido hasta un 40%, así como en toda Europa, donde el importante proveedor de telecomunicaciones Vodafone reporta un aumento del 50% en el uso de Internet. A continuación les pedimos que revisen la tabla 2. Como medida de precaución, Amazon Prime Video, Netflix y YouTube, Google, han reducido su velocidad de bits de streaming de video en toda Europa. Esto a solicitud de la Comisión Europea. Del mismo modo, Akamai, el gigante de la red de distribución de contenido, está trabajando con las principales plataformas de juegos en línea para cambiar las descargas al horario comercial no hablado. Los grandes proveedores de nube no han notificado problemas relacionados con la COVID-19. Sin embargo, en Europa,
Muchos clientes han informado que Microsoft Azure se ha quedado sin capacidad. Actualmente no está claro si esto se puede atribuir a la COVID-19. Ahora, revisemos precisamente la tabla 2. El Servicio de Informes de Interrupciones Públicas del Uptime Institute no muestra actualmente un aumento inesperado de las interrupciones. En teoría, un cambio en los patrones debería conducir a un mayor uso de energía en algunos gabinetes de TI en un centro de datos y tal vez a un menor uso en otras áreas donde el uso de TI ha caído. Sin embargo, no hemos recibido informes de esto hasta la fecha. Por separado, algunas empresas de colocation han reportado un aumento en las solicitudes de capacidad de recuperación ante desastres, a veces buscando un tercer sitio como alternativa. Las acciones que se están tomando, comprender las rutas de red de sus cargas de trabajo y aplicaciones de TI de misión crítica. Supervisar el uso de energía de TI para anticipar los aumentos en la demanda de energía. En cuanto a la tabla 2, nos muestra el efecto de las restricciones del COVID-19 en el tráfico de red, en donde tenemos que el volumen de tráfico ha tenido un incremento del 20% desde el 1 de enero. Este ejemplo tomado de los Estados Unidos de Norteamérica. También otro ejemplo similar del tráfico del cableado, el cual tuvo un incremento del 25% mes a mes. En cuanto a la latencia, en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, ha tenido un impacto mínimo. En China, Malasia, Italia, Suecia e Irán ha existido una desaceleración significativa. En cuanto a la entrega de paquetes móviles, tuvo brusco, eh, una brusca disminución. La hora pico para el tráfico es el turno de la noche al día. Las zonas de tráfico son los cambios de centros urbanos a suburbios. El tráfico de voz ha tenido un incremento de hasta un 50% a nivel mundial. Las herramientas de colaboración redes privadas virtuales también han tenido este mismo nivel de incremento de hasta un 50%. En esta tabla, el Optime Institute nos aclara que son tan solo ejemplos, no representan una lista completa. La información precisa en el momento de la publicación es la que se acotó. Hay diferencias regionales dentro de algunos países. La fuente son las empresas de monitoreo del tráfico de Internet, medios de comunicación de la industria. Al incremento en la demanda operativa del centro de datos. Existen previsiones contradictorias sobre el efecto de la COVID-19 en la demanda global de TI e infraestructura digital. En los últimos 25 años, el sector de los centros de datos comerciales ha demostrado ser en gran medida resistente a las recesiones económicas. Alejandro Floreán, vicepresidente de Consultoría y Estrategia de IDC Latinoamérica, explicó: las empresas han tenido que poner en marcha diferentes iniciativas de transformación para mantener sus operaciones durante la cuarentena y hacer frente a los desafíos que surgen con la pandemia. El 63% de las empresas están empleando un modelo de trabajo dinámico y reconfigurable. Asimismo, el 52% de estas empresas están conectando a organizaciones e individuos, independientemente de su ubicación, situación o contexto, mientras que el 40% garantiza la resiliencia en la infraestructura digital y el 39% genera confianza en sus clientes. No hay evidencia de una correlación entre el arrendamiento de centros de datos o la actividad de construcción y el crecimiento del Producto Interno Bruto, o el crecimiento negativo, como se conoce. De hecho, muchos especulan que los impulsores de la demanda de centros de datos siguen siendo fuertes y la pandemia acelera la digitalización de las funciones sociales y empresariales, trabajo en línea, actividades comerciales y minoristas, entretenimiento, etcétera. En combinación con los requisitos de mano de obra relativamente bajos para los centros de datos, muchos inversionistas están viendo el sector de la infraestructura digital, incluidos los centros de datos comerciales y la infraestructura de telecomunicaciones y redes, en particular la 5G, como favorable. Aún así, la valoración de las acciones en centros de datos que cotizan en bolsa han disminuido drásticamente en 2020. Es evidente que habrá una amplia contracción económica en los principales mercados de centros de datos como Estados Unidos y Europa Occidental. Es demasiado pronto para saber qué efectos tendrá esto en la demanda de infraestructura digital.
El 12 de marzo, la firma de investigación de mercado IDC recortó sus previsiones de crecimiento interanual del gasto de TI en 2020 del 5% en enero a solo 1%, un escenario pesimista en lugar del peor de los casos, advirtiendo que puede reducirse aún más a medida que el COVID-19 se ha ido extendiendo. Es probable que muchas organizaciones retrasen las decisiones sobre sus requisitos de capacidad de TI, mientras que esperan a que se reproduzca el impacto económico más amplio de la pandemia, lo que podría conducir a niveles de arrendamiento de colocation potencialmente más bajos a corto plazo. El impacto de la incertidumbre empresarial relacionada con la COVID-19 en los operadores de la nube es menor, claro. Muchos clientes pueden reducir su capacidad global en la nube en línea con una menor actividad empresarial, a medida que otras organizaciones reevalúan sus entornos de TI y su capacidad para mover más cargas de trabajo a la nube a corto plazo. Según informes de los medios de comunicación en Taiwán, los fabricantes de diseño originales esperan que los envíos de servidores de centros de datos repunten en el segundo semestre de 2020 y continúen creciendo. Citan fuentes sin nombre que la cadena de suministro es ascendente. Samsung, por ejemplo, espera que la demanda de sus centros de datos y sus componentes de red aumenten constantemente, a pesar de la pandemia. Ha habido informes de clientes estadounidenses que piden envíos de servidores más grandes que el promedio, pero esto es probablemente una sobrereacción. Abastecerse debido a las preocupaciones de la escasez. ¿Cuáles son las acciones que se están tomando? Los propietarios y operadores están reevaluando los proyectos de infraestructura en cuanto a gastos de capital que hasta los patrones de demanda se estabilicen después del pico de la pandemia, si esto fuera posible. Los operadores en sí mismos están considerando invertir en una mayor capacidad que dé ventaja para prepararse para eventos futuros. Estimados amigos, pues a grandes rasgos este es un resumen del importante reporte que ha emitido el Uptime Institute Intelligence respecto a esta pandemia. Agradecemos muchísimo su atención. Hasta luego, que tengan un excelente día.